Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Confirmar, ¿ven la pantalla en modo presentación? ¿Sí? ¿Ven la pantalla en modo presentación, estimados? Si ya está en modo presentación, perfecto, ¿ah? Si ya está en modo presentación, perfecto. Otro. Muy bien. Estamos esperando que se incorporen sus compañeros también para comenzar la clase, muchachos. El capítulo de hoy es muy importante. Necesito que todos estén aquí, por hacerle la voz a sus compañeros. De repente algunos ya se conocen y saben de repente alguna dificultad que puedan tener para conectarse. Por favor, le pasan la voz, que ya va a comenzar la clase de geometría, que el capítulo de hoy es geometría del espacio, ¿ya? Y que necesitamos, chicos, todos estar en clase para poder conocer los primeros conceptos de geometría del espacio, ¿ya? Muy bien. Entonces, chicos, vamos a comenzar en breve. Estoy colocando nada más algunas cosas que ya tengo culminado por acá, ¿ya? Para que tengan la mayor cantidad de ejemplos resúmenes, ¿ya? Que tengan ejercicios interesantes y preguntas resueltas, ¿ya? Justamente que tengan que ver con lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? El material ya lo coloqué. Por favor, confirmen si el material también ya está. Pueden ir revisándolo, ¿ya? Aunque del material no voy a sacar muchas preguntas, del material no voy a sacar muchas preguntas. Sobre todo, seguramente voy a estar sacando algunas nada más, pero no todas, ¿ya? No todas. Así que, por favor, atentos a la clase, chicos. ¿Ya? Atentos a la clase. A ver, muy bien. Ya estamos. Muy bien, chicos, iniciemos entonces. Ahora sí, nuestro capítulo de geometría del espacio. Estamos ya en la parte final de nuestro ciclo San Marcos intermedio. Ya estamos en la parte final, ¿no? Y tenemos que conocer cuáles son, pues, los últimos conceptos que vamos a hablar, ¿no? Los últimos conceptos van a ser los conceptos de geometría del espacio, ¿ya? El primer capítulo de geometría del espacio, entonces, es conocido como rectas y planos, ¿no? Entonces, el primer capítulo que vamos a ver de geometría del espacio, ¿no? El primer capítulo está considerado rectas y planos, ¿ya? Y en este capítulo de rectas y planos veremos mucha teoría, ¿ya? La teoría es bastante, posiciones relativas entre dos rectas en el espacio, posiciones relativas entre dos planos, ¿no? Y posiciones relativas entre una recta y otra. Entonces vamos a ver cómo se pueden encontrar dos planos, dos rectas, o una recta y un plano en un espacio, en el espacio, ¿no? Luego hablaremos sobre el ángulo y distancia entre rectas cruzadas o alabiadas, y estaremos hablando de recta perpendicular a un plano, proyección ortogonal. Te voy a dejar varios ejemplos de proyección ortogonal, ángulo entre recta y un plano, y finalmente el teorema de las tres perpendiculares. ¿Ya, chicos? Entonces, por favor, necesito atentos lo máximo que se pueda para poder iniciar. Entonces, vamos a decir de la siguiente manera. Nosotros durante todo este estudio que hemos estado realizando de geometría plana,
hemos visto que hemos trabajado en el plano, ¿sí? Hemos trabajado todas las figuras en el plano. ¿Qué figuras hemos trabajado? Hemos trabajado triángulos, hemos trabajado cuadriláteros, ¿no? Hemos trabajado circunferencia, y todas estas han estado ubicadas pues en el plano, reitero, ¿no? Ahora, profesor, pero nosotros no hemos dicho nunca, en ningún momento, del plano propiamente, ¿no? Simplemente hemos tenido las figuras y ya. Las figuras ya han estado dentro del plano, ¿cierto? Entonces, vamos a decir una cosa. Cuando comenzamos el capítulo de geometría, hubieron ciertos elementos que se dieron al principio. Por ejemplo, el punto, la recta y nuestro plano, ¿no? Ustedes deben recordarse que estos elementos, estos tres entes, estas tres figuras, no tienen una definición, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos nosotros de un plano, nosotros no vamos a tener una definición para el plano. ¿Por qué? Porque el plano va a ser una figura ideal. ¿Ideal dónde? Ideal en nuestro espacio. Profe, ¿y qué cosa es el espacio? El espacio es un espacio muy parecido al espacio real, en el cual nosotros nos encontramos, un espacio tridimensional, ¿no? Muy parecido, pero tampoco es el espacio en el cual nos encontramos. Es un espacio ideal. Vamos a decir que el espacio donde vamos a trabajar va a ser, pues, un espacio donde se encuentran infinitos planos, ¿no? Y podemos encontrar todas las figuras en él, ¿no? Todas las figuras geométricas, sólidos y planos, etcétera, se van a encontrar en el espacio, ¿no? O sea, el espacio es una, vamos a decirlo, un ente que va a infinitos planos y a todas las figuras, ¿ya? Muy bien. Entonces, nosotros no tenemos definición de espacio y tampoco tenemos definición de plano. Profesor, no tenemos definición de espacio, no tenemos definición de plano. ¿Por qué, profesor? Porque solamente se maneja la idea intuitiva, ¿no? La idea intuitiva. ¿Qué cosa es? Una noción, ¿verdad? Una noción de espacio. A ver, vuelvo a repetir. Recordemos que los entes geométricos fundamentales son el punto, la recta y el plano. Tanto la recta como el plano son conjuntos de puntos, ¿no? Y el conjunto de todos los puntos es el espacio geométrico, ¿ya? Entonces vamos a decir que el espacio geométrico va a ser el espacio o va a ser el conjunto de todos los puntos, ¿no? El espacio va a ser el conjunto de todos los puntos. Y en este espacio vamos a encontrar a estos entes, que van a ser pues la recta y el plano. ¿De acuerdo? Entonces nosotros no tenemos una definición para el espacio, solamente tenemos, ¿qué cosa? Una idea intuitiva, ¿no? Que es el conjunto de todos los puntos. Que en el espacio vamos a encontrar a todas las figuras geométricas. Para el plano, tampoco tenemos una definición. Para el plano, solamente decimos que tenemos una noción, una idea. Y la idea podría ser, por ejemplo, que es una superficie que contiene en su totalidad a todas las rectas, ¿no? O a toda cantidad infinita de rectas, ¿no? A ver, ojo, el plano no contiene a todas las rectas, pero sí, si tenemos cualquier recta en el plano, entonces esta recta o cualquiera de ellas va a estar contenida en el plano íntegramente, ¿no? Entonces el plano es una superficie que contiene íntegramente a una recta, ¿no? En su total. Pero no solo a una, sino a un montón de rectas. ¿A cuántas rectas, profesor? A infinitas rectas, ¿ya? Muy bien. Ahora, una idea clara, por ejemplo, ¿qué cosa podría ser el plano en nuestra realidad? Podría ser, por ejemplo, una mesa que esté bien pulida, ¿no? La superficie de la mesa. O de repente imaginemos que el mar
no tiene olas. Entonces el plano vendría a ser toda la superficie plana que nos brindaría el mar si no tuviera olas. Entendiéndose qué cosa, que si nosotros nos situamos en una parte pues del mar donde solamente estemos rodeados de agua, entonces el plano para nosotros, el mar, sería infinito, ¿verdad? Claro, no habría punto de comparación entre nuestro tamaño y el tamaño del mar, ¿sí o no? Igualito es para el plano, es una superficie lisa, una superficie plana, ¿ya? Que no tiene ninguna rugosidad. Podría ser, por ejemplo, la superficie, como repito, la superficie de una mesa o una pizarra que esté perfectamente pulida. Pero debemos entender que este plano se extiende en todas las direcciones, ilimitada, o sea, es ilimitado. El plano es ilimitado en todas las direcciones, ¿no? Entonces, del espacio no se tiene una representación, tan solamente se tiene una noción. Del plano tampoco se tiene un plano en sí, sino se tiene, ¿qué cosa? Una representación, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de punto? El punto no podríamos, por ejemplo, no podríamos ver un punto cruzando la calle, o una recta cruzando pasando por la puerta, o una recta que esté sentado comiendo contigo, estudiando. No, solamente ¿qué cosa tenemos? La representación de una recta. Sabemos que la recta es un conjunto de puntos, ¿no? Pero nada más. Un conjunto de puntos colineal. Y ahí nada más, pues, ¿no? No se puede decir más. No tenemos una definición para la recta. Solamente alguna idea, algún conjunto de conceptos que se puedan tener así, dependiendo en el contexto en el cual estamos trabajando, ¿no? ¿Sí o no? Pero la recta tampoco no la podemos representar, perdón, no la podemos tener en nuestra vida real, no tenemos la recta, porque la recta es ilimitada, ¿sí o no? Y tú no conoces algo que sea ilimitado, pero tú solamente lo representas. Representas a la recta colocándole dos flechitas a los costados para indicar que la recta pues es ilimitada, ¿sí o no? Pero en el caso del plano, en el plano, ¿cómo harías? Claro, en el plano tendríamos que representarlo, mira, si el plano es ilimitado, se extiende en todas las direcciones, es una superficie libre, ¿verdad? Entonces, el plano podríamos representarlo, jóvenes, mediante una región poligonal cualquiera, o incluso podría ser también una región circular. Frecuentemente el plano o lo representamos como un paralelogramo. ¿Ya? El plano lo representamos como un paralelogramo. En este plano vamos a contener, o se pueden contener, infinitas rectas, ¿no? Puede tener dentro de este plano infinitas rectas. Usted puede dibujar infinitas figuras y todas las figuras que usted dibuje en el plano, ¿no?, van a estar íntegramente contenidas en el plano. De igual forma las rectas van a estar completamente contenidas en el plano. Si la recta es infinita, profe, el plano es mucho más grande que la recta. Si la recta es infinita, el infinito que, vamos a decir, ¿no?, nos da la idea del plano, es un infinito más grande que el infinito que el tamaño de la recta. El tamaño del plano es más grande que el tamaño de la recta. ¿De acuerdo? Entonces, de estas figuras que estamos hablando, jóvenes, no tenemos una definición, ¿no? Simplemente tenemos algunos conceptos, algunas ideas, ¿no?, y nada más. Tampoco tenemos a estas figuras como tal, sino tenemos a sus representantes. Por ejemplo, ya hemos dicho que el plano se puede representar de una forma, pues, paralelográmica. ¿Cómo vamos a denotar el plano? Colocando simplemente una letra mayúscula, ¿no? Una letra mayúscula. Y si tú quieres, por ejemplo, simbolizarlo, dibujas un pequeño planito, un pequeño paralelogramo y al costado, en letra mayúscula, el nombre que le has puesto o que le has designado al plano. En el espacio vamos a encontrar, jóvenes, infinitos planos. ¿Ya? En el espacio vamos a encontrar infinitos planos. ¿Ya? Eso ya dije desde el principio. ¿De acuerdo? Entonces, nace la idea de poder saber qué plano estamos trabajando. Entonces, por eso se le designa una letra mayúscula, ¿no? Entonces, ya no se le dice, pues,
Oye, el plano de letra P. No, simplemente se le dice el plano P o plano H. ¿Ya? Muy bien. Chicos, hasta ahí, ¿qué parte de lo que estoy mencionando de repente no ha quedado claro? Por favor, me gustaría que me hagan la presentación, porque estamos tratando de quedar claros, ¿ya? Con la primera parte, ¿sí? La primera parte tiene que ver con el concepto o la idea de espacio y el concepto o noción básica de plano, ¿ya? Y la notación de él. Pregunta, ¿estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Estamos volando de repente? Chicos, por favor, confirmar. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo. Necesito que todos digan algo. Y tiene que ser rápido, muchachos, porque acá tenemos bastante concepto, bastantes cosas de qué hablar. Sí, por favor. A ver, hago una pregunta. ¿El espacio en el que estamos trabajando es el espacio de tu realidad en el cual tú te encuentras? ¿Es el espacio? ¿Sí o no? Ya, a ver, a pedido de Robert, a pedido de Robert, ya le activé el micro a los chicos, todos ya tienen el micro activado, ¿ya? Así que pueden participar también por ahí. ¿Ya? Muy bien, Robert. A ver, pregunta, la pregunta fue, ¿no? Eh, el espacio que se está mencionando ahora, el espacio geométrico, ¿es el mismo espacio en el cual tú te encuentras? ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? Háblame. Ya tienen los micros activados también. A ver, la respuesta sería falso, ¿no? Nosotros hemos dicho que el espacio geométrico es muy parecido, ¿no? Es muy parecido al espacio de nuestra realidad, pero no es el espacio de nuestra realidad. Porque en nuestra realidad nosotros no tenemos un plano como lo estamos definiendo o como se está dando la idea aquí, ¿sí o no? En nuestra realidad no tenemos un plano que esté, como te dije yo al inicio, ¿no? Que esté cruzando la pista o que esté acompañándonos. No tenemos un plano, ¿cierto? Es más, no tenemos ese tipo de plano que sea ilimitado, ¿verdad? Que no sea, pues, nada rugoso que no tenga ningún bache, que sea totalmente liso. No lo encontramos. ¿Por qué? Porque es algo ideal, ¿verdad? Solamente estaría en nuestra imaginación. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos qué cosa? Una idea, la idea de plano y la idea de espacio también. El espacio geométrico es parecido al que nos encontramos, sí, pero no es el mismo. El plano es, en este caso, una superficie que no tiene ninguna rugosidad, totalmente lisa y se extiende ilimitadamente. No lo podemos encontrar en la vida real, pero lo podemos imaginar. Y si nosotros no lo podemos imaginar porque es ilimitado, entonces date la idea de que el plano solamente es una región, ¿ya? Está, por ejemplo, la puedes tú dibujar, tú la puedes dibujar limitada, tú la puedes dibujar limitada como un paralelogramo, pero sabes que no es limitada, sabes que por acá es infinito, por acá es infinito, por acá es infinito, por acá es infinito, allá, sabes que se extiende infinitamente, ¿no? Indefinidamente en todas las direcciones, ¿ya? Muy bien. En cualquier momento tú puedes dibujar un plano que sea un paralelogramo o un plano que sea un círculo o un plano que sea una región triangular o un plano que sea una región cuadrada. Ya depende del problema, ya depende de ti. ¿De acuerdo? Entonces, por acá entramos a una parte muy interesante. Mira, ya, a ver, ve. Observa. Si nosotros tenemos un plano, ya, esto simplemente es para culturizarte, para que tengas la idea y sepas los términos cuando se comenten, ¿ya? A ver, por favor, mucha atención. A ver, la separación, vamos a hablar sobre la separación de puntos del espacio, ¿ya? Separación de puntos del espacio. Si nosotros, mira, tenemos acá una porción de espacio, ¿no? Mira, ve, más con las líneas punteadas, te estoy separando una parte del espacio, ¿no? Te estoy colocando, te estoy haciendo ver, estoy centrándome en esta parte del espacio. ¿Y por qué en esta parte del espacio?
Porque he trazado un plano. Solo en el espacio de todos los planos, de todos los infinitos planos que se pueden tener, tengo un plano que es el plano H, ¿ya? ¿Y qué pasa, profesor, con el plano H? Ah, mira, ve. Si tengo un espacio, estoy en el espacio y tengo un plano H que se ha trazado, entonces este plano H divide a todo nuestro espacio en dos conjuntos de puntos, ¿no? Y estos conjuntos de puntos, jóvenes, se llaman semiespacios. Por ejemplo, el plano H, ¿no? Tiene para la parte de arriba, ¿no? El plano H tiene para la parte de arriba, fuera del plano, el punto A, y el punto A se encuentra en este semiespacio, ¿verdad? Pero acá, a este lado, a la parte de abajo, al otro lado del plano, tenemos al punto B, y el punto B se encuentra en el otro semiespacio. El espacio donde se encuentra, o el semiespacio, donde se encuentra el punto A, es el semiespacio E sub E. Y el espacio donde se encuentra el punto B es el semiespacio E sub 2. ¿Ya? E sub 1 y E sub 2. Pero fíjate, oye, acá es interesante, hay algo bien bacán, ¿no? Que si tú, acá estamos hablando de qué sucede si trazamos un plano en el espacio, ¿no? Es como si tú, mira, te recomiendo algo, agarra un cuaderno o una hoja, ya, levanta esa hoja. ¿Qué ocurre? Pon la hoja, levanta la hoja, ¿no? O el cuaderno, como quieras. Entonces, imagínate que el cuaderno sea ilimitado, el cuaderno es el plano, en todas las direcciones. Entonces, ¿qué ocurre con el espacio? Queda dividida en dos partes, ¿no? Vamos a decir la parte de abajo y la parte de arriba, ¿sí o no? Ya, entonces la parte de arriba sería semiespacio E sub 1. La parte de abajo, semiespacio E sub 1. ¿Ya? Entonces, mira, cuando tenemos un plano en el espacio, tenemos entonces un semiespacio en la parte de arriba y un semiespacio en la parte de abajo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué ocurre? Que este punto A está en un semiespacio y que este punto B está en el otro semiespacio. Si nosotros unimos dos puntos que están en diferentes semiespacios, si unimos dos puntos que están en diferentes semiespacios, si unimos el punto A y el punto B que están en diferentes semiespacios, entonces ocurrirá siempre que el segmento debe ser secante al plano, que debe intersecar al plano. Y justamente cuando unimos el punto A, perdón, y el punto B, se interseca ese segmento con el plano, y la intersección es el punto O, ¿ya? Entonces justo, mira, ve, la intersección acá es un puntito, ¿ya? Qué interesante, entonces, profesor, acá tenemos una idea, ¿no? Una idea, cuando tenemos un plano en el espacio, el plano divide el espacio en dos semiespacios, ¿no? En la parte de arriba, semiespacio 1, y la parte de abajo, semiespacio 2. Si yo agarro un punto del espacio, del semiespacio 1, y lo voy a unir con un punto del semiespacio 2, entonces esa recta, cuando yo voy a unirlo, debe cortar al plano. ¿Ya? Muy bien. Ese es un postulado, chicos. ¿Ya? Es simplemente una definición, es un postulado. ¿Ya? Entonces quédate con el nombre, mira, semiespacio. ¿Cómo se genera un semiespacio? Al trazar un plano. Muy bien. Porque este plano divide al espacio en dos subconjuntos de puntos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el plano H el plano H no le pertenece ni al semiespacio E sub 1 ni al semiespacio E sub 2. El plano H es independiente. ¿Ya? Muy bien. Determinación de un plano. Determinación de un plano. Profesor, bacán. Entendí hasta ahí. Pero, ¿a qué se refiere con determinación de un plano? A ver, pregunta. Mira, si yo tuviera un punto aquí, voy a poner el punto F ya. Entonces, ¿cuántas rectas, ¿no?, pasan por el punto F? ¿Cuántas rectas pasan por el punto F? A ver, ¿cuántas me dice? 3, 4, 5, 10, 20, 30, 500, 600, ¿cuántas? ¿Cuántas rectas pasan por el punto F? ¿Una de repente? No lo sé. ¿O dos? ¿Cuántas rectas pasan por el punto F? Habla. Chicos, por el punto F pasan infinitas rectas. ¿Sí o no? Por el punto F pasan infinitas rectas. Por acá
por acá más o menos, ahí está, por acá. Oye, entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo un punto, con un puntito nunca defino una recta, ¿no? Claro, con un puntito nunca defino una recta, pero si yo tuviera dos puntos, por ejemplo, el punto A aquí y el punto B aquí, si yo tuviera dos puntos, por dos puntos sí defino una recta, ¿sí o no? Por dos puntos sí defino una recta, claro, porque por estos dos puntos solamente va a pasar una sola recta, ¿no? Por estos dos puntos solamente va a pasar una sola recta. Entonces, ¿qué ocurre? Que de todas las infinitas rectas que hay en el plano de la pantalla, de todas las infinitas rectas que hay en el plano de la pantalla, esta recta, que es la recta L, es la recta que pasa por los puntos A y B, ¿no? Y esta recta es única. No hay otra recta que pase por los puntos A y B, porque recuerda que esta recta es infinita, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que estoy determinando la recta L con los puntos A y B, ¿sí o no? Porque ya dije que la recta es única, porque de todas las infinitas rectas, ¿no? Esta recta L es la única que pasa por los puntos A y B, no habrá otra. Además, la recta queda determinada también, ¿cierto? Claro, es la recta que pasa por los puntos A y B. Bien. Entonces, determinar una recta significa saber si la recta es única, ¿verdad? Y poder tener de todas las infinitas, ¿no? Esta recta, la que nosotros queremos, la recta L, ¿no? Entonces, cuando hablamos de determinación de un plano, quiere decir que en el espacio tenemos infinitos planos. Entonces, ¿cómo yo determino un plano? Y acá viene un postulado, ¿no? Un postulado viene a ser una proposición que ya sabemos, ustedes deben aceptarla sin necesidad de una demostración, ¿no? Es nuestro punto de partida, ¿cierto? El primer punto de partida es el siguiente. Tres puntos no colineales determinan un único plano al cual le pertenecen. ¿Ya? Vuelvo a repetir, ¿ya? Determinación del plano. Decimos que ciertos puntos o rectas determinan un plano si ellos fijan la posición de este plano, ¿no? Lo determinan, fijan su posición. Y además le pertenecen. Por ejemplo, un plano queda determinado en cada uno de los siguientes casos. Vamos a ver 4 casos, siendo el postulado el punto de partida. De aquí vamos a partir, ¿no? El postulado. El postulado nos dice que si tenemos 3 puntos de tal forma que no estén alineados, de tal forma que no formen una línea recta, sino que no formen una línea recta, ¿ya? Sino que no sean colineales, ¿no? Entonces, ahí se tiene un planito, ¿ya? Este es el postulado. Si yo tengo el punto A, el punto B, el punto C, que no forman una línea recta, entonces forman o determinan un plano. Determinan un plano. Y justamente ese plano que determinan es el plano donde están contenidos el punto A, el punto B y o sea, es el plano donde estos puntos pertenecen. ¿De acuerdo? Entonces, tenga aquí bien clara la idea, ¿no? Si usted tiene 3 puntos para determinar un plano, solo es necesario que los puntos no formen una línea recta. Es decir, sean no. Entonces, estos puntos determinarán un plano y estos puntos estarán en ese plano. En este caso, el punto A, el punto B y el punto C determinan el plano. Bueno, que acá le he puesto H, pero es lo mismo, ¿no? Sabemos que acá me estoy refiriendo al plano P. ¿Ya? Muy bien. La segunda forma de poder determinar un plano, teniendo por acá un punto y una recta, siendo el punto exterior a la recta. Si tú tienes una recta y un punto exterior a la recta, y tú tienes una recta y un punto fuera de la recta, entonces ambos determinarán al plano P y estarán contenidos en el plano P. ¿De acuerdo? Entonces aquí está la segunda forma, ¿no? La segunda forma sería
si yo tengo una recta y un punto fuera de la recta. Entonces, con una recta y un punto, siempre y cuando el punto sea exterior a la recta, ya determiné un plano. ¿Ya? Tercer caso. Dos rectas que se intersecan determinan un único plano al cual le pertenece. Por ejemplo, aquí tengo la recta L1 y la recta L2. Entonces, si son secantes, decimos que estas rectas pertenecen a un plano, ¿no? ¿Qué va a ser el plano? El plano Q, ¿de acuerdo? Entonces, estas rectas L1 y L2 determinaron el plano Q, ¿ya? Muy bien. Perfecto. ¿Ya? Entonces, quiere decir que si yo tengo el plano Q, que está básicamente determinado por las rectas L1 y L2, quiere decir que es el único plano que contiene a estas rectas. No hay otro plano que contenga estas rectas, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Igualito acá, si tengo la recta L y el punto A que es exterior a la recta, que está fuera de la recta, entonces se determina el plano P. ¿Qué quiere decir? Que el plano P es el único que contiene a estos dos entes, a la recta y no hay otro plano que no sea el plano P, ¿no? Que contenga a estos puntos, a la recta L y al punto A. No hay otro plano. ¿Ya? Igualito acá. Si tengo las dos rectas que son secantes, entonces, ya, ellas están contenidas en el plano Q. El plano Q queda determinado, ya, es el único que tiene a las rectas L1 y L2. Y por acá viene la cuarta forma. La cuarta forma de determinar un plano, es cuando se tienen dos rectas. Si usted tiene dos rectas paralelas, entonces estas rectas paralelas determinan un plano en el cual van a estar contenidos estas rectas paralelas. Si ustedes tienen dos rectas paralelas, estas rectas paralelas determinarán un plano en el cual estas rectas estarán contenidas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si yo coloco dos lapiceros que sean de forma paralelas, ¿no? Paralelos, los coloco sobre la mesa, entonces la mesa será el único plano que contenga esos lápices. No habrá otro plano que contenga esos lápices de tal forma que ellos sean paralelos en ese plano. ¿Ya? Bien. Entonces, la idea que uno debe manejar también de determinación de plano, ¿no? Un ejemplo. Cuando ustedes una vez, no sé si se han comprado un trípode, no sé si alguna vez han tenido de repente ese aparato para tomarse fotos, selfies, donde está sostenido el aro, ¿no? Un trípode, ¿cierto? Un trípode con tres patitas, ¿sí o no? Con tres patitas, más o menos así. ¿Cierto o no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué debe pasar para que el trípode se sostenga sobre el piso? ¿Qué debe pasar para que el trípode se sostenga sobre el piso? ¿Qué debe pasar? Para que no se mueva, para que no se tambaleee. ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe pasar con las tres patitas? ¿Qué debe pasar? Debe ocurrir que las tres patitas se encuentren sobre el mismo. Debe ocurrir que las tres patitas se encuentren sobre el mismo plano, al mismo nivel. ¿Cierto? Si eso ocurre, entonces las tres patitas van a quedar inmóviles, van a quedar fijas. Entonces, ¿qué decimos? Que las tres patitas se encontrarán sobre un mismo plano. ¿Ya? Esa es la idea, por ejemplo, que se puede tener, ¿no? ¿Ya? Un ejemplo claro. Muy bien. Chicos, seguimos avanzando. Posiciones relativas entre rectas y planos. Mucha atención por acá, por favor. ¿A qué se refiere con esto? Cuando nosotros tenemos en el espacio, como ya se sabe, que se tienen rectas y planos principalmente, ¿no? Entonces, en el espacio, para dos planos, para dos rectas, y para un plano y para una recta, ¿no? Vamos a tener posiciones ya establecidas, que no habrán otras. Si yo en el espacio tengo, vuelvo a reiterar, dos planos, dos rectas, o una recta y un plano, solamente para encontrar, ¿ya? A estos entes, así como te lo estoy mencionando, solamente encontraremos unas maneras o unas formas que ya están definidas. Ya no se puede encontrar. Entonces tú tienes que prestar atención acá para saber de qué forma puedes encontrar, por ejemplo, a dos planos. En el espacio, ¿cómo encuentras tú a dos planos? ¿Cuáles son las únicas formas de encontrar a dos planos en el espacio?
Si usted tiene dos planos en el espacio, primero está la posibilidad de que los planos sean secantes. Si los planos son secantes, si dos planos están en el espacio, entonces una posibilidad es que estos dos planos sean secantes. Y cuando son secantes, su intersección tiene que ser siempre una recta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a quedar aquí claro en algo. Si usted tiene dos planos, vuelvo a enfatizar, estamos hablando de dos planos nada más, ¿eh? No de otra cantidad. Estamos hablando solamente de dos planos. En el espacio, primero tenemos una posición, una forma de encontrarlos, que sean planos secantes. Si estos planos R y S son dos planos, su intersección siempre va a ser una recta. Siempre va a ser una recta. La intersección de dos planos siempre va a ser una recta. En este caso es la recta AB. ¿Cuál es la otra forma de poder encontrar a dos planos en el espacio? Que estos sean paralelos, es decir, que no haya punto en común entre ellos, que no se corten. Por ejemplo, dos planos paralelos podrían ser tu piso y el techo, dos planos paralelos, o dos paredes que se encuentran frente a frente, paredes opuestas, ¿no? ¿Sí o no? La pared que está frente tuyo y la pared que está en la parte de atrás, ¿no? Te dan la idea de planos paralelos. Nunca se cortan, ¿no? Muy bien. Entonces, por acá, mucha atención, chicos, porque si son planos paralelos, entonces quiere decir que su intersección es el vacío, ¿no? Su intersección es el vacío. No hay intersección. Va muy bien. Entonces, solamente existen estas dos posiciones para dos planos en el espacio, que sean planos secantes o que sean planos paralelos. No existe otra posición. Y estas dos posiciones son mutuamente excluyentes. Lo que quiere decir que si se da una posición, no se dará la otra. Vale decir, no puede ocurrir ambas posiciones al mismo tiempo entre dos planos. Por ejemplo, si en un ejercicio me dicen, se tienen dos planos que no son paralelos. Si no son paralelos, entonces los planos secantes. ¿De acuerdo? Si usted tiene dos planos secantes, ¿ya? Entonces los planos no son paralelos. Si usted tiene dos planos paralelos, entonces los planos no pueden ser, ¿ya? Perfecto. Estamos hablando del caso de dos planos, ¿ya? Muy bien. Chicos, ¿se entiende hasta ahí esta parte? Confirmar, por favor. Háblame. Muy bien. Seguimos por acá entonces. Seguimos por acá entonces. A ver. A ver. Posiciones ahora entre una recta y posiciones relativas entre una recta y un plano. ¿Ya? Entre una recta y un plano. Entonces, ¿cómo podemos encontrar en el espacio a una recta y un plano? ¿No? Entonces vamos a encontrar por acá. La primera sería lo siguiente. Dadas una recta y un plano, puede haber una posibilidad, ¿no? Lo que ya hemos hablado, ¿no? Que la recta esté íntegramente en el plano, ¿no? Se dice que la recta esté contenida en el plano, ¿no? Hay una posibilidad, mira, si tenemos un plano y una recta, ¿cómo encontramos a estos dos en el espacio? Ahí está la primera posibilidad, que la recta y el plano, claro, que la recta esté contenida en el plano, que la recta pertenezca, toda la recta pertenece al plano, ya. Todos los puntos de la recta pertenecen al plano. Vale decir, la recta está incluida en el plano. Si tomamos una notación, la recta está incluida en el plano. Otra posición sería que la recta y el plano sean secantes. Si yo tengo un plano y tengo una recta, ojo, estamos hablando de una recta y un plano, solamente dos entes, nada más, dos entes, un plano y una recta. Acá también, en el espacio, mira, tengo un plano y tengo una recta. ¿Cuál es la única forma de encontrarlos a los dos? A una manera, aparte de que
la recta esté incluida en el plano. Otra más sería que la recta le sea secante al plano, o que el plano sea secante a la recta. Se dice de las dos maneras. Vale decir de forma general que la recta y el plano sean secantes. Si una recta y un plano son secantes, si una recta y un plano son secantes, recuerda que la recta es infinita, el plano también, entonces su intersección siempre va a ser un punto. La intersección de una recta y un plano siempre va a ser un punto. En este caso, la recta L y el plano H se cortan. Entonces su intersección siempre va a ser el punto P, por ejemplo. ¿Ya? Eso se dice que son secantes. También hay otra posición. Se puede dar una tercera posición. Cuando la recta y el plano son paralelos. Cuando la recta y el plano son paralelos. Entonces, cuando la recta y el plano son paralelos, quiere decir que no hay intersección entre ellos, ¿no? No hay intersección entre ellos, ninguna intersección. Su intersección sería el vacío, ¿ya? Vacío. Pero eso, mira, ojo, estas posiciones ya te están dando que una idea bien firme, ¿no? Si todos los puntos de la recta pertenecen al plano, quiere decir que la recta está contenida en el plano. Si solamente tengo un plano y una recta y hay solamente un punto en común, quiere decir que la recta es secante al plano o que el plano es secante a la recta. En general, que la recta y el plano son secantes. Si no hay ningún punto en común entre el plano y la recta, entonces son paralelos. ¿De acuerdo? Entonces son paralelos. Muy bien. Posiciones ahora, aquí viene lo más interesante. Posiciones entre dos rectas en el espacio. Si nosotros tenemos en el espacio dos rectas, ya se conocen dos posiciones ya, ¿no? Nosotros ya conocemos dos posiciones. Mira, ve, primero te lo voy a plantear así. Dos rectas en el espacio pueden pertenecer a un mismo plano, se llamarían rectas coplanarias, o no pueden pertenecer al mismo plano, ¿no? Entonces, mira, ya dos rectas en el espacio pueden estar en un plano o no pueden estar en el mismo plano. ¿Ya? Hay acá una diferencia marcada. Si usted tiene dos rectas, entonces las rectas van a ser coplanarias cuando están en el mismo plano o van a ser no coplanarias cuando no pertenecen al mismo plano. En el caso de que las rectas pertenezcan al mismo plano, que sean coplanarias, quiere decir que podríamos tener las rectas secantes. En el caso de que las rectas pertenezcan a un mismo plano, entonces puede haber una posibilidad de que las rectas se corten. Se llamarían rectas secantes. Claro, su intersección, ya sabemos, es un punto también, ¿sí o no? La intersección de la recta L1 y L2 es el punto P. Ahora, si pertenecen a un plano, también está la idea de que las rectas pueden ser paralelas cuando no hay intersección entre ellas, pero pertenecen al mismo plano. Cuando su intersección sería el vacío, pero ten en cuenta que las rectas pertenecen al mismo plano. ¿Ah? Entonces acá tenemos, mira, dos rectas en el espacio. Dos posibilidades. Que las rectas ambas pertenezcan al mismo o que no pertenezcan al mismo plano. Si pertenecen al mismo plano, si son coplanarias, si están en el plano, solamente tenemos dos posibilidades, que sean secantes o que sean paralelas. Ahora, ¿qué ocurriría si las rectas no estuvieran en el mismo plano? Si las rectas no estuvieran en el mismo plano, entonces las rectas no se intersecan. Se llamarían rectas cruzadas o alabeadas. En ese caso, tendríamos un par de rectas de la siguiente forma. Fíjate que la recta L1 no está contenida en el... Cierto, es una recta secante, no está contenida. Bien. Pero la recta L2 sí está contenida en el plano P. La recta L1 está en otro plano que no es el plano. Y la recta L2 sí pertenece al plano P. O sea, están en planos diferentes. ¿Cómo se le llama eso? Que las rectas son cruzadas o alabeadas.
¿ya? Que las rectas son cruzadas o alabeadas, cualquiera de estos dos términos. Cuando pertenecen a planos diferentes. Por ejemplo, si tú, imaginemos, agarras una tiza, una crayola, un color, dibujas en tu pared, en la pared del techo, ya en el techo, ya en el techo, dibujas en una recta, ya está. Representas una recta en el techo. Y en el piso, también igualito, representas otra recta. Entonces, estas rectas que tú dibujaste en el techo y en el piso serían rectas alabeadas o cruzadas, ¿no? Serían alabeadas o cruzadas, porque están en diferente, una en el plano del techo, la otra en el plano del piso. ¿Hay intersección entre las rectas? No hay intersección entre ellas. ¿De acuerdo? Profesor, ¿en ese caso las rectas serían paralelas? No, no serían paralelas. ¿Está bien? A ver, pregunta, ¿hasta ahí todo claro o no? A ver, muy bien. Seguimos. Una nota, como justamente les acabo de dar el ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen dos rectas cruzadas, entonces siempre va a ser, ¿ya? ¿Qué cosa? Si ustedes tienen dos rectas cruzadas, siempre va a ser posible trazar dos planos paralelos que contengan a las rectas cruzadas o alabeadas, ¿no? Siempre va a ser posible. Por ejemplo, lo que te hablé, ¿no? La recta L1 está en tu techo, la recta L2 está en el piso, y justamente el plano del techo y el plano del piso son planos paralelos. Entonces acá hay una nota, ¿no? Que nos está dando una ayuda, una recomendación, mira, ve. Si usted tiene dos rectas alabeadas o cruzadas, ¿no? Entonces usted puede trazar planos paralelos que contienen a esas rectas, ¿no? Perfecto. Entonces, hasta ahí. Voy a colocar, ahora sí, a ver, alguna pregunta, a ver, por acá. En esta parte de teoría, lo normal es que ustedes puedan responder preguntas de verdadero o falso. En el caso de las preguntas de verdadero o falso, ustedes tienen que dar ustedes tienen que dar un contraejemplo. ¿Ya? Eso quiere decir que si la proposición afirma algo, ustedes deben de alguna manera encontrar figuras, ya sea un par de figuras o más, ¿no? Que contradigan lo que está diciendo la proposición, que la nieguen. Si eso es posible, si es posible dibujar lo que ustedes están diciendo, entonces la premisa que estaba afirmando ello, ¿no? Y ustedes ya la negaron, y es posible dibujar su negación, entonces la premisa sería falsa. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Si ustedes tienen una premisa, tienen para poder saber si es verdad o es falso, sería bueno dibujarla. Si se puede dibujar, perfecto. Para encontrar si es verdadero siempre, tendríamos que buscar todos los casos, dibujar todos los casos posibles, ¿ya? Y si no cumple al menos con uno, entonces la proposición sería, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a ir. Dos rectas tienen como intersección, primera proposición, ¿eh? Si dos rectas tienen como intersección el vacío, entonces son rectas paralelas. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿La primera proposición es verdadero o falso? Si dos rectas tienen como intersección el vacío, entonces las rectas son paralelas. ¿Qué dices? Falso, ¿verdad? Falso. Profesor, ¿por qué falso? Claro, porque si ustedes tienen dos rectas, ¿verdad? Y tiene que la intersección es el vacío, entonces, claro, está la posibilidad de que las rectas sean paralelas, está la posibilidad. Pero cuando esto que estás leyendo acá te está afirmando prácticamente que siempre van a ser paralelas, y esto es falso.
Porque acabamos de ver nosotros, ¿qué cosa acabamos de ver? A las rectas alabeadas o cruzadas, cuya intersección es el vacío. ¿Te acuerdas que si las rectas no pertenecen a un mismo plano y no se intersecan, en este caso se denominan rectas alabeadas o cruzadas? Ah, mira, ve. Y aquí están. La premisa, ¿qué cosa dice la premisa, profesor? La premisa dice que las rectas no tienen intersección, su intersección es el vacío. Entonces siempre van a ser rectas para el falso, porque está la posibilidad de que sean rectas alabeadas o cruzadas. Sería entonces la primera premisa, falso. La primera sería falsa. ¿Ya? Sí, profesor, lo que dice acá está bien, pero siempre es así, siempre van a ser, si las rectas no tienen intersección, falso, porque pueden ser alabeadas. Segunda proposición. El espacio geométrico contiene infinitos planos y dentro de cada plano hay infinitas rectas. Esto sí es verdadero, ¿sí o no? Claro, es lo que yo te he mencionado, ¿cierto? El espacio geométrico contiene infinitos planos y dentro de cada plano hay infinitas rectas, ¿no? Es más, ustedes pueden decir también de que en un plano se pueden encontrar infinitas rectas y todas estas infinitas rectas están íntegramente contenidas en el plano, ¿no? O sea, completas, ¿no? Están completamente contenidas dentro del plano. Verdura. Tercera proposición. Si dos planos no son paralelos, entonces son cruzados. Si dos planos no son paralelos, entonces son cruzados. ¿Qué dices tú? Si dos planos no son paralelos, entonces son cruzados. Falso, ¿sí o no? Falso. ¿Por qué? Porque solamente tenemos dos formas de encontrar a dos planos en el espacio. ¿Te acuerdas? ¿Eran planos secantes o eran planos paralelos? ¿En qué momento nos hablaban de planos cruzados? No nos hablaban, ¿no? Recuerda que ese término no se usa para planos. Son planos paralelos o son planos secantes. No existen planos alabeados o cruzados. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda lo que hemos dicho al inicio. Los planos son ilimitados. Entonces, si tú tienes dos planos y en tu cabeza no se cortan, entonces es porque los planos son paralelos. Profe, pero yo en mi cabeza tengo dos planos aquí y no se cortan. Si no son paralelos, quiere decir que en tu cabeza te estás imaginando planos limitados y no es así. Tienes que prolongarlo o dibujar todo el plano, todo lo que puedas. Y en algún momento, en algún lugar de estos se llegarán a cortar. Si no son paralelos, serán secantes. ¿De acuerdo? Verdadero, falso entonces. Muy bien, porque no hay planos cruzados, ¿no? Si no son paralelos, serían planos secantes, ¿ya? Y la cuarta proposición. Dos rectas en el espacio siempre determinan un plano. Dos rectas en el espacio siempre determinan un plano. A ver, al toque, ¿ya? Necesito esto rápido. Dos rectas en el espacio siempre determinan un plano. Vamos. ¿Qué dices tú? Dos rectas en el espacio siempre determinan un plano. Vamos. Muy bien, sería falso, ¿verdad? Sería falso. ¿Por qué falso, profesor? Porque ya hemos dicho que un plano se determina teniendo, mira, tienes que ser claro con lo que hemos hablado al inicio, mira.
tienes que ser claro. Si tú tienes dos rectas, es necesario que las rectas sean secantes, ¿no? O, en todo caso, que sean, pues, paralelas, correcto. Porque si las rectas no fueran secantes o no fueran paralelas, estas podrían ser alabiadas, ¿o no? Si las rectas no fueran secantes o no fueran paralelas, ¿no? Podrían ser alabiadas o cruzadas. En el caso de que fueran secantes y que fueran paralelas, efectivamente determinarían un plano, pero en el caso de que sean cruzadas o alabiadas, entonces no determinarían un plano, porque ya tenemos las cuatro formas de determinar un plano y en ningún momento aparece de que las rectas deben ser cruzadas o alabiadas. Entonces, por lo tanto, esta premisa se... ¿Por qué? Porque no siempre dos rectas determinan un plano, solamente en los casos de que sean secantes o paralelas, nada más. Entonces, la respuesta ¿ya? Sería pues de esta manera, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, falso, verdadero, falso, falso. La respuesta sería la A. La respuesta sería la A. Correcto. Muy bien. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda, alguna consulta, por favor? Dime. ¿Alguna duda, alguna consulta? Dime. ¿Todo bien? Oye, tiene los micros prendidos. Habla. Nadie dice nada. ¿Qué pasó? Ah? ¿Han volado acá? ¿Qué cosa? Bueno, lo más probable es que sí, que hayan volado, ¿no? Y déjame contarte que no eres el único. Yo también cuando por primera vez vi esto, también como que se me cruzaron los chicotes, ¿no? Así como se dice, ¿no? No entendía bien porque no, estos conceptos no los había visto nunca en mi vida. Y de repente me chocaron, ¿no? Me chocaron, pero poco a poco me fui acostumbrando porque tenía que trabajar con ellos sí o sí. Entonces yo practicaba, dibujaba bastante. Cada premisa que me daba la analizaba bien, la analizaba correctamente, trataba de dar un contraejemplo, trataba de dibujar algo que no cumpla con lo que dice acá. Y de ahí de esa forma me daba cuenta. O sea, mi imaginación la dejaba volar, ¿no? La dejaba volar hasta el infinito y más allá. ¿Ya? Muy bien. Por acá entonces, mira, vamos a trabajar acá una preguntita, ¿ya? Una pregunta, a ver. Una pregunta, a ver. ¿Qué pregunta podemos trabajar? A ver. Muy bien, mira, ve. Mira, ve, la pregunta dice número 9, ¿no? Dice, mira, en la figura el triángulo equilátero APB, acá hay un triángulo equilátero, ¿no? Acá hay un triángulo equilátero, mira, triángulo equilátero. Y el cuadrado ABCD, ¿no? Cuadrado, ahí está, mira. Dice que no son coplanares, ¿no? No son coplanares, o sea, es un triángulo equilátero y un cuadrado, no son coplanares, o sea, no pertenecen al mismo plano, ¿cierto? Y acá se ABP y ABC, ¿no? No pertenecen al mismo plano. Entonces, como usted puede ver, hay una intersección acá. La intersección es AB. Entonces, los planos serían planos secantes, ¿cierto? Correcto. Dice que la medida del ángulo BMC es 90 grados. Y la medida de este lado AB es 4 metros. BM es igual a MP. BM es igual a MP. Y nos pide calcular la distancia del punto M al centro del cuadrado. La distancia del punto M al centro del cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la solución por acá. A ver por acá. Mira, primero coloco L es 4, lado del cuadrado. Y como es un cuadrado, todos los lados miden 4. Ahora, el punto M es punto medio del lado BP. En el triángulo equilátero, que está aquí inclinado con respecto, esto es como si fuera tu piso, y acá hay un triángulo equilátero que está de costado, está casi cayéndose, ¿no? Por acá, como es un triángulo equilátero, este lado del triángulo mide, pues todos los lados del triángulo miden 4, pero como M es punto medio, acá es 2 y acá es 2. El ángulo BMC era un ángulo recto, aquí, y me estaban pidiendo calcular la distancia del punto M al punto medio de AC, ¿no? Prácticamente al centro del cuadrado, ¿no?
eso es lo que me dice, ¿no? Al centro del cuadrado, ¿sí o no? La distancia del punto M al centro del cuadrado. Entonces, sabemos que si esta figura es un cuadrado, ojo, ¿no? Profesor, pero ¿por qué lo ha dibujado así, profesor? Porque ese cuadrado parece un paralelogramo, profesor. No entiendo la figura. Te comento algo. Geometría del espacio también es conocido con el nombre de geometría de las representaciones, ¿ya? Geometría de las representaciones. Entonces, significa que nosotros debemos aprender a dibujar de la forma más correcta posible. Salvo que nosotros seamos unos robots, no vamos a poder dibujar, pues, en 3 dimensiones de manera correcta, pues, ¿no? Como se quiere. Pero tenemos que intentar dibujar en 3 dimensiones. Entonces, esto nos limita a, por ejemplo, si queremos dibujar un cuadrado, no vamos a dibujar un cuadrado como lo hacíamos en el plano. Dibujamos un cuadrado como si fuera un paralelogramo. Y entendemos que ese cuadradito nos está dando, pues ya nos está definiendo, ya nos está determinando un plano. ¿Sí o no? El cuadrado ya nos está dando este plano aquí y el triángulo ABP ya nos está formando este plano por acá. Claro que yo no estoy dibujando todo el plano, solamente estoy lo que me están pidiendo. En este caso es el cuadrado y el triángulo. Perfecto. Ahora, me piden aquí la distancia del punto M a la diagonal AC, ¿no? La diagonal AC, bueno, al punto medio, ¿no? Que es el centro del cuadrado. Entonces tú trazarás, todavía no encontramos aquí el punto, el centro del cuadrado, pero lo voy a poner, mira, acá está, el punto Q es el centro del cuadrado, ¿ya? Y entonces, si el punto Q es el centro del cuadrado, me piden MQ, ¿cierto? Me piden MQ. La distancia de M hasta Q, bueno, es X, pues, ¿no? Bien, eso es lo que me piden. Profesor, bacán, ¿y ahora qué hacemos? Ahora vamos a trabajar, ¿te acuerdas? En geometría, la altura de un triángulo equilátero. La altura de un triángulo equilátero, ¿dónde cae? Siempre cae en el punto medio del lado opuesto, ¿no? ¿Sí o no? Acá tienes el punto medio, mira, ve. O sea, si tú trazarías, por ejemplo, desde A hasta M, oye, la altura de ese triángulo equilátero caería en el punto M, ¿no? O sea, si tú trazas, mira, te lo voy a poner por acá más o menos para que entiendas un poquito, ¿no? Ya. Si tú tienes acá el punto M, mira, lo he volteado, ¿ya? Lo he volteado. Acá está el punto A, por acá está el punto B y acá está el punto P. Entonces, acá vale 2, acá vale 2, es un triángulo equilátero, él mide 4 y él mide 4. Pero si tú trazas la altura tiene que caer justo en el punto medio. ¿Y cuánto tiene que medir la altura? ¿Me avisas? ¿Cuánto tiene que medir la altura? ¿Me avisas? Si ese equilátero acá es 60, y acá es 60, acá es 30. Pregunta, ¿cuánto tiene que medir AM? 2 raíz de 3, ¿cierto? 2 raíz de 3. Entonces, si yo trazo la altura desde A hasta M, la altura desde A hasta M, acá tiene que haber un ángulo recto porque es la altura, y esta tiene que medir 2 raíz de 3. Qué bonito, profesor. Pero da la casualidad que aquí abajo, mira, aquí, o mejor dicho, al frente, CMB, ese triángulo que se encuentra en la parte de atrás, CMB, es rectángulo. La hipotenusa mide 4 y el cateto mide 2. La hipotenusa mide 4 y el cateto mide 2. ¿De cuánto mide el otro cateto? Profesor, el otro cateto es 2 raíz de 3. Si la hipotenusa mide 4 y el cateto mide 2, es rectángulo. El otro cateto mide 2 raíz de 3 por Pitágoras. Si quieres por Pitágoras. Si no, mira que acá también está lo mismo, ¿no? Perfecto. Entonces voy a hacer el trazo de la altura. El trazo de la altura del triángulo. AM. Justamente el ángulo de 90 está por acá. ¿Te das cuenta que el ángulo de 90 se aprecia de una manera diferente? Fíjate, ¿no? Geometría del espacio. Bien. Ahora, ¿cuánto medía la altura habíamos dicho? La altura del triángulo equilátero. Si el lado es 4, la altura es 2 raíz de 3. Finalmente, observa lo que ocurrió acá. Mira el punto A, mira el punto M y mira determinan este plano AMC. Determinan el plano AMC. ¿Te das cuenta? Entonces, en este plano, fíjate que tenemos un triángulo que es isósceles. Porque acá este lado mide 2 raíz de 3 y acá también 2 raíz de 3. Oye, pero la altura del triángulo isósceles cae en el punto medio de la base es AC
Y sabemos que el punto Q es el punto medio de AC, porque el punto Q es el centro del cuadrado, y el punto Q sabemos que es el punto medio de la diagonal. Entonces, quiere decir que en el triángulo isósceles AMC, este segmento MQ es la altura correspondiente a la base. Por lo tanto, acá hay un ángulo recto. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. ¿Hasta ahí se entiende sí o no? ¿Hasta ahí se entiende sí o no? A ver, muy bien. Ahora vamos a trabajar acá, en el cuadrado, ¿ya? Como tenemos un cuadrado del lado 4, su diagonal tiene que medir 4 raíz de 2. Pero como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, el punto Q, si la diagonal mide 4 raíz de 2, diagonal del cuadrado, el lado del cuadrado mide 4, su diagonal es 4 raíz de 2. Y si Q es el punto medio, esta parte tiene que ser 2 raíz de 2, y esta otra parte también tiene que ser 2 raíz de 2. Acá también tiene que ser 2 raíz de 2, ¿no? Pero bueno, eso ya es suficiente, porque nosotros observamos en este triángulo MQC, triángulo que está en el espacio, mira, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Claro, lo que nos piden sería el valor pues, de X, un cateto, tengo el otro cateto y también la hipotenusa. Tengo un cateto, 2 raíz de 2, quiero el otro cateto y me dan la hipotenusa. Hago Pitágoras. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual hipotenusa. Resolviendo esto, el valor de X nos sale 2. Solución al ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, fíjate que este es un primer donde se han puesto en práctica la mayoría de, bueno, grandes conocimientos de geometría plana, ¿cierto? ¿Sí o no? Todo lo que yo te decía, ¿no?, de geometría plana lo estamos volcando acá. Y eso es justamente lo que se quiere. En geometría del espacio, todos los conocimientos, todo lo que tú sabías de geometría plana, arrástralo aquí. Copia y pega. Todo lo que tú ya sabías de plana, tráelo aquí, todito. Muy bien, continuamos. Continuamos entonces. Seguimos. Seguimos. Mira, puedo ponerte más ejemplos todavía, ¿no? Si gusto, puedo ponerte más ejemplos todavía. Mira, por ejemplo, acá te voy a poner un segundo ejemplito. Mira, ahí está bien. Dice, dados los segmentos de recta, segmentos, ¿no?, A, B y C, D, que no se encuentran en un plano. Joven, mira lo que te dice acá. Dados los segmentos de recta A, B y C, D, que no se encuentran en un plano. Que no se encuentran en un plano. Pregunta. Estos segmentos A, B y C, D, ¿qué son? Secantes, paralelos, cruzados, a la vez. ¿Cómo son? A, B y C, D no se encuentran en un plano. Son secantes, son paralelos, son cruzados o alabeados. ¿Qué son? Son cruzados, ¿no? Son cruzados o alabeados, ¿no? Es lo mismo. Esa expresión, cruzados, es lo mismo decir alabeados, ¿no? Alabeados, no, Cristian, con I no, alabeados, ¿ya? Aunque el término que más se usa ahora es cruzados, ¿ya? Muy bien. Entonces ya sabemos cómo vamos a dibujar esta recta, ¿no? En distintos planos, claro que sí, ¿ya? Muy bien, entonces, dice que estos planos, bueno, vamos a unir los puntos medios, ¿no? El segmento MN es el que une los puntos medios de estos segmentos AB y CD. M será punto medio de AB y N será punto medio de CD. Entonces, por acá me dice, AD mide 21 y BC mide 30. Calcular el máximo valor entero de MN. Calcular el máximo valor entero de MN. Entonces, mira lo que voy a dibujar. ¿Ya? La clave era 25, por si acaso. A ver acá. Acá está el segmento AB, ¿ya? Y acá está el segmento CD. Están en distintos planos, fíjate, ve, ¿no? Este está en un planito aquí arriba, podría decir, y este está en un planito aquí abajo. Perfecto. Son rectas, o en este caso son segmentos, ¿no?, cruzados o alabeados. ¿Ya? Muy bien. No se intersecan, están en diferentes planos. Ahora, me dice que si yo tomo el punto medio M de este segmento y agarro el punto
medio n de este otro segmento. Entonces, me está pidiendo, ¿no? Que yo trace mn y que calcule el máximo valor entero, ¿no? De mn. Pero como datos tengo la longitud de AC y la longitud de BD. ¿Ya? La longitud de AC y la longitud de BD. Perfecto. La longitud de AC es 21 y la longitud de BD es 30. Entonces nos piden calcular este valor, ¿no? De mn de tal forma que sea máximo posible, ¿no? El máximo valor entero. Muy bien. A ver, jóvenes. A ver, chicos. Primero debemos reconocer, ¿qué cosa, profesor? Que AB y CD no están en el plano. Claro que yo no puedo dibujarlo de otra forma porque, bueno, solamente tengo un espacio bidimensional para dibujarlo, ¿no? O sea, 2 dimensiones, ¿no? Pero tú sabes que estás en 3, ¿no? Entonces, hay que tratar de visualizar eso bien. Hay que también, en esta parte de geometría del espacio, mejorar, agudizar nuestra vista, ¿ya? Tener esa visión espacial, ¿ya? Muy bien, ya que tú paras volando, ahora sí tienes tu visión espacial, ¿no? Entonces, mira, ve, como hay puntos medios, ya, voy a aprovechar en trazar por aquí el segmento BC, y ubicar el punto medio de este segmento BC. El punto medio del segmento BC que sea el punto E, por acá mide A y por acá mide A, porque L es punto medio de BC. Ojo, tengo puntos medios acá. Ya se formó un triángulo, que es el triángulo ABC, ¿no? Ya se formó pues un plano, obviamente. Un plano, ¿cierto? Correcto. Y en ese plano, mira, tengo en el plano del triángulo ABC, tengo el punto medio. Profesor, me conviene la base media. Trazo la base media. Correcto. Entonces, fíjate, ¿cuánto tiene que ser ML? Si es base media, tiene que ser 10,5 por base media. Pero fíjate algo interesante, que este segmento por base media es paralelo con él. Claro, son paralelos, correcto. ¿Ya? Ojo ahí a esa situación, ¿no? ¿Ya? Ahora, lo mismo voy a aprovechar en el otro plano que se ha formado, en el plano de la figura BCD. Y como tengo punto medio L, punto medio N, voy a aprovechar otra vez la base media. Trazo LN, como él es 30, la base media será 15. Entonces, fíjate que se ha formado un triángulo, pero en el espacio, mira, ve, un triángulo LMN. Este triángulo que está por aquí, en el espacio, este triángulo está en el espacio, fíjate, ¿no? Ah, bien, profesor, bacán. Ahora, como tengo acá este triángulo ya está formado, y yo quiero calcular el máximo valor de X, entonces voy a aplicar el teorema de existencia, ¿no? O desigualdad. Entonces yo diré, X tiene que ser mayor que 15 menos 10,5, pero tiene que ser menor que 15 más 10,5, ¿no? Entonces de acá me sale ¿cuánto? La resta es 4,5 y la suma es 25,5, ¿no? Entonces, el máximo valor para X, si X es menor que 25,5, el máximo valor entero para X sería 25, ¿no? X máximo sería 25. Muy bien. ¿Ya? Ahí está. Seguimos avanzando. Teorema de Tales. Bueno, también se tiene por acá, el teorema de Tales en el espacio, ¿no? El teorema de Tales es un teorema muy trascendental que había comentado que también se iba a ver en el espacio, ¿no? Justamente al tener 3 o más planos paralelos, y trazarle a estos 3 planos paralelos o más 2 rectas secantes a ellos, entonces los segmentos determinados entre los planos paralelos van a ser proporcionales. Si se tiene 3 o más planos paralelos entre sí, entonces al trazar 2 o más secantes a estos planos paralelos, los segmentos determinados entre los planos paralelos van a ser respectivamente proporcionales. Acá no hay mayor distinción, ¿no? Esto es así. El de arriba entre el de abajo es igual al de arriba entre el de abajo. Es lo mismo que hemos hecho en geometría, ¿ya?
solamente que ahora en el espacio. Y por si no lo sabes, acá te voy a mencionar algo, ¿no? En San Marcos ya ha venido el teorema de Tales en el espacio, ¿ya? En San Marcos ya ha venido el teorema de Tales en el espacio. Ya esto ya vino, ya fue pregunta de examen de admisión. Y fue facilito solamente para aplicar esto. Te recomiendo, ¿qué cosa? Que busques el problemita y que lo intentes resolver, ¿ya? Muy bien, entonces ya está, ya sabes que se cumple Tales en el espacio. Seguimos. Y acá viene la parte de repente más interesante, ¿no? De repente del capítulo de hoy, mira, ve. Ángulo entre rectas cruzadas. Ángulo entre rectas cruzadas. Profesor, ¿cómo va a haber ángulo entre rectas cruzadas, profesor, si se supone que estas rectas no se van a intersecar? Ah, tienes razón, ¿no? Cuando las rectas eran secantes, ¿no? Cuando las rectas eran secantes, cuando estaban en un mismo plano y eran secantes, así, estaban en un mismo plano la recta L1 y la recta L2, estaban en el mismo plano, eran secantes, ¿no? El punto de intersección era el punto P. Tú querías calcular el ángulo que formaban, el ángulo entre ellas. El ángulo entre ellas podía ser o bien este ángulo de medida alfa o bien este ángulo de medida beta. Cualquiera de los dos. ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no? ¿Eso es correcto o no? Cuando las rectas L1 y L2 eran secantes y te pedían el ángulo entre ellas, tú al toque, ¿no? Ibas al punto de y el ángulo entre ellas era o bien alfa, su medida, ¿no? O bien la medida beta. ¿Sí o no? Pero en el caso de que las rectas sean cruzadas, o sea, no haya intersección, ¿cómo encontramos el ángulo? He ahí el dilema, chiquilín. Y por acá viene una definición. El ángulo determinado por dos rectas, respectivamente, ¿ya? Cruzadas, ¿ya? Va a ser el ángulo que determina las rectas paralelas a estas rectas cruzadas. Pero el ángulo que determinen las rectas paralelas en un punto del espacio. Profesor, ¿cómo es esto? No entendí. A ver, presta atención acá, por favor, no quiero que te pierdas. Lo he dibujado paso a paso, ¿ya? Acá tienes la recta A y la recta B. Estas son cruzadas o alabeadas, ¿no? Entonces, para que tú notes, voy a colocar a la recta B en este y la recta A está en otro plano, ¿no? Ahora sí se nota, ¿sí o no? La recta B está en un plano y la recta A está en otro plano. Correcto. Profe, ¿y el ángulo con el que se cruzan? El ángulo con el que se cruzan, el ángulo que determinan dos rectas cruzadas, dice la definición, que va a ser el ángulo que formen las paralelas a ella, pero las paralelas trazadas por un punto cualquiera del espacio. O sea, profesor, yo puedo agarrar un punto cualquiera del espacio de todo, sí, de este espacio, tú puedes agarrar un puntito, por ejemplo, yo voy a agarrar el punto O, agarro el punto O, y por el punto O, voy a trazarle la paralela a cada una de las rectas. Por el punto O le trazo la paralela a la recta A. La paralela a la recta A es la recta A', paralela A' a la recta A por el punto O. De la misma forma voy a trazar la paralela a la recta B. La paralela a la recta B es B' por el punto O. ¿Qué ocurrió aquí? Ocurrió que las paralelas se intersectaban en este punto del espacio, ¿sí o no? Entonces el ángulo que determinan las rectas cruzadas A y B va a ser el ángulo que determinen sus paralelas trazadas de un punto. En este caso, este punto O es un punto cualquiera del espacio. El ángulo puede ser o bien de medida beta, el, o bien de medida alfa, el, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? Entonces, dadas las rectas cruzadas A y B, así A' es la paralela a la recta A y B' es la paralela a la recta B. Entonces, alfa o beta es la medida del ángulo entre las rectas que se cruzan A y B. Pregunta, ¿hasta ahí estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí estás de acuerdo o no? Ahora, profesor, la cuestión es esta, ¿no? Profesor, todo bonito ya, bacán, bacán. Pero, ¿y cómo encuentro al punto, profesor? He ahí el dilema, joven, ¿no? He ahí el dilema. Que la
mayoría encuentra este ejercicio, ¿no? O esta parte la encuentra difícil, ¿no? Profe, y el punto, ya fue, ya, profe. No, cuidado, cuidado. ¿Qué tienes que hacer acá? Tú tienes que ser criterioso. Por ejemplo, te voy a dar acá, mira, ya sabes, ¿ah? Voy a escoger solamente de estas dos medidas, solamente a uno como ejemplo, ¿ya? Como ejemplo, escogí a... Pero yo quiero que tú observes la notación. El ángulo que forman las rectas cruzadas A y B, mira cómo se coloca. En la medida del ángulo que forman las rectas A justamente es alfa, ¿no? Esa es la medida del ángulo, ¿ya? Ahora, como te decía, tú tienes que ser criterioso, ¿no? Para poder encontrar el punto, tú tienes que ser criterioso. Para poder encontrar el punto y trazar las paralelas, tienes que ser, claro, tienes que ser bastante, bastante analítico, muy observador. Porque tú vas a escoger el punto, ¿ya? Porque tú vas a escoger el punto. Ah, ya, profesor, yo escojo el punto, perfecto. Pero, profe, ¿usted qué me recomienda? Te recomiendo que el punto que escojas sea un punto de cualquiera de las rectas cruzadas o alabiadas. Por ejemplo, observación. El ángulo entre dos rectas cruzadas también se obtiene trazando la paralela a una de las rectas por un punto cualquiera de la otra. Vale decir, vuelvo a tener las rectas alabiadas o cruzadas A y B. Entonces, voy a escoger un punto de cualquiera de ellas, un punto de cualquiera de ellas. Yo ya no voy a escoger un punto en el espacio, porque el punto en el espacio es más tedioso. Yo quiero ser más crítico, más analítico, y lo que más viene es esto. Lo que más viene es esto, a encontrar el ángulo que forman dos rectas cruzadas alabiadas. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo encontrar un punto de cualquiera de ellas dos y por ese punto trazar las paralelas. Pero ya no a las dos. Si tú ubicas un punto en una recta, le trazas entonces por ese punto la paralela a la otra recta. Por ejemplo, si yo ubico el punto Q de la recta, le voy a trazar entonces por el punto Q la paralela a la recta A. Fíjate que el ángulo que formarán la recta A y la recta B es el mismo que van a formar la recta B y la paralela a la recta A trazado por el punto Q de la recta B. Puede ser beta o puede ser alfa, cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? Muchachos, confirmen por favor ahora si se ha entendido esto, sí o no. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿ya? Vamos a verlo con un ejemplo por aquí. A ver, por aquí. A ver. Uy, ¿qué pasó? A ver. Acá está. Muy bien. Ejemplo número 3. La figura representa un cubo. Ustedes ya saben, ¿no? Un cubito, como un cubo de Rubik, como ese cubo que tiene las pequeñas partes pintadas de varios colores, ¿no? Cubo de Rubik, cubo que ustedes lo utilizan como si fuera un juego, ¿no? Un juego mental. Ahí dice, mira. Y bueno, ya sabemos que en el cubo, pues las caras, ¿no? Las caras son cuadrados, ¿no? O sea, todas las caras son iguales, ¿no? Todas las caras son congruentes, ¿ya? Eso quiere decir que todos estos lados, ¿no? AE, BC, CD, AD, CG, GH, DH, ¿no? EH, FG, ¿no? Todos los lados de las caras del cubo son iguales, pues, ¿no? Porque todas las caras son cuadradas, ¿no? Ten cuidado porque acá tengo una diagonal, diagonal, CH, diagonal de una cara, diagonal de un cuadrado, entonces, y eje es también una diagonal, ¿no? Diagonal de otra cara, de la cara de abajo, ¿no? Pero diagonal de un cuadrado al final, ¿no? Muy bien. Entonces nos piden calcular el ángulo que van a, la medida del ángulo, calcular la medida del ángulo que forman estas líneas EG y CH. Jóvenes, ¿cuánto sale aquí, por favor? Quiero que me digan cuánto sale. A ver, un total de 3 minutos. A ver, ¿cuánto? Ya, un par de minutos, a ver. Un par de minutos nada más para que me digas cuánto te sale, por favor. Ya, ¿cuánto te sale entonces? A ver, ¿cuál es tu idea? ¿Qué harías? ¿Qué piensas hacer tú? A ver, con lo que te dije. Vamos.
Muy bien, entonces vamos a la solución. Diego me dice que sale 45 y Brian me dice que sale también 45. Error. Ya, error. No sale 45. Profe, ¿no sale 45? No, ahorita vas a ver la respuesta. Sale la C de coronavirus. ¿Ya? Ahora, la pregunta es facilita. Imagínate que si esta pregunta es fácil, la vamos a hacer facilita. ¿Ya? Vino en examen de la UNI 2014. Imagínate lo que viene en San Marcos. Viene más fácil todavía. ¿Ya? Más fácil todavía. ¿Ya? La respuesta, jóvenes, la C. ¿Ya? Voy a hacer la solución. Presten atención por acá. Presta atención, joven. Mira. Mira acá lo que va a aparecer en la pantalla. Observa. Volví a hacer el gráfico, pero el gráfico ahora lo hago de forma grande. Tú también vas a hacerlo en tu casa. Cuando tengas las preguntas, agarra el gráfico, vaya lo grandazo, grandazo. ¿Ya? Entonces, mira, ve. Ahí está el gráfico, me está perfecto. Ahora, vamos a hacer por acá. Ten cuidado, ¿eh? Que no te confunda. El hecho de que por acá aparezca que las rectas se crucen, ¿no? Que se intersequen, perdón. ¿No? Por acá hay un puntito, me apareciera que las rectas se intersecan, ¿no? No es así, ¿eh? Hay que tener visión espacial. Esta recta eje está en el plano de abajo, ¿no? En el piso. Y esta recta HC, está en el plano de la pared, al costado. ¿Ya? Ten cuidado. Entonces, mira lo que voy a hacer por acá. Primero, se pide calcular la medida del ángulo que forman estas rectas cruzadas alabiadas. Vamos a decir que la medida de este ángulo sea X. ¿Qué vamos a hacer? Se busca trazar la paralela a cualquiera de las rectas. Profesor, ¿acá vamos a ubicar un punto en el espacio o vamos a ubicar un punto en cualquiera de las rectas? Vamos a ubicar un punto cualquiera del espacio o vamos a ubicar un punto en cualquiera de las rectas. ¿Qué te conviene? Ya te dije que te conviene utilizar un punto que esté en cualquiera de las rectas. Por ejemplo, ¿qué te parece si ubico el punto E? Si ubico al punto E. Profesor, ¿por qué el punto E? Observa. Si yo por trazo esta recta, o en este caso este es un segmento nada más, este segmento, fíjate, mira, ve, fíjate, este cubo, haz de cuenta que fuera un cuarto, haz de cuenta que fuera un cuarto, acá está el techo arriba, el piso abajo, pared al costado y pared al frente. Esta pared y esta otra pared, ¿cómo son? Estas dos paredes, CDHG y ABFE, ¿cómo son estas dos paredes? Son paralelas, ¿cierto? Entonces, mira, yo estoy trazando BE, ¿sí o no? Que es justo paralela a CH, ¿de acuerdo? Claro, BE y CH son paralelos. ¿Se ve o no se ve? Se ve claramente, son paralelos. Pero fíjate, mira, ve, por el punto E, yo ya le tracé la paralela a esta recta. Entonces ahora ya puedo decir que la medida del ángulo, ¿no? Formado por EG y HC, o sea, por las rectas pedidas, va a ser igual a la medida del ángulo formado por ¿quién? Por la paralela a la recta de verde, que es esta recta, y la recta dada eje, ¿no? ¿Sí o no? Y justamente será este ángulo que se forma por acá, ¿no? Vamos a ponerle de medida X, porque es lo que nosotros habíamos dicho, ¿cierto o no? Y acá está lo que te piden, ¿ves? Acá está lo que te piden. Mira, ¿viste o no viste? Perfecto. Finalmente, vamos a trazar también la recta o la recta BG, pero en la cara de atrás, ¿no? En la cara de atrás, la recta BG, ¿no? Bueno, estoy trabajando simplemente con segmentos, ¿ya? Por si acaso, ¿ah? BG es un segmento, GE es otro segmento y EB también es otro segmento, ¿no? Y bueno, ¿para qué tracé esto, profesor? ¿Para qué trazó BG, profesor? Ah, bueno, porque al trazar BG, nosotros estamos notando que, mira, ve, observa, si todas las caras de nuestro cubo son cuadrados idénticos, quiere decir que las diagonales, ¿cómo deben ser? Las diagonales para cada cara del cubo. Si todas las caras son iguales y las caras son cuadrados, entonces las diagonales de estos cuadrados, ¿cómo deben ser? Iguales también, ¿sí o no? Entonces vamos a decir que las diagonales, pues, en este caso, la de abajo, mide D, la que está aquí en la pared del costado, la pared lateral, también mide D,
y la que está en la pared de atrás también mide D. Finalmente, se forma un triángulo equilátero por aquí, D, D y D, donde el valor de X se observa que tiene que ser 60 grados. Solución al ejercicio. Solución al ejercicio. Pregunta, ¿se está entendiendo sí o no? Muy bien, yo creo que sí, ¿no? Correcto. Chicos, ya no hay tiempo para más, lamentablemente. Nos hemos quedado ahí. Ya, lamentablemente no hay tiempo para más, nos hemos quedado ahí. Las preguntas, por favor, de clase, ya, las preguntas, hay que intentar desarrollarlas. Voy a subir el material teórico, ya, voy a subir el material teórico, ya, pero voy a hablar con la tutora para poder realizar de repente, extender un poquito más la clase, ¿ya? Porque yo sé que algunos tienen dificultad. ¿Ya, chicos? Para poder extender un poquito más la clase, con la grabación también. De repente en el full práctica, y el full práctica lo recuperamos otro día. No lo sé, pero voy a hablar, ¿ya? De todas maneras, todavía no está nada dicho. Entramos al full práctica y hacemos todo lo normal, ¿ya? Muy bien. Por favor, muchachos, revisen la teoría, vuelvan a revisar, vuelvan a ver el video otra vez de lo que expliqué al inicio, y nos estamos quedando acá. Falta mucho todavía por avanzar, por recorrer en el capítulo de hoy. Muy bien. Muy buenas tardes, muchachos, o buenas noches ya. Cuídense mucho, nos vemos en el full práctica. Hasta la próxima.